Un saludo a todos, muchas bendiciones, bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos ya a punto de finalizar este curso de introducción a la Kabbalah, meditación y profecía, estudiando la obra del místico, el cabalista, el rabino Aryeh Kaplan. Y hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo número 12, el capítulo que tiene que ver con el tema del Adán Kadmon. Este es un capítulo profundo, porque fíjense, estamos ahora encima del universo de Atzilut. Recuerden que Atzilut es el mundo de los Parsufim, que ya hemos estudiado en las clases anteriores. 5 clases para estudiar los Parsufim. Hoy vamos a entrar a estudiar la Dan Kadmon, fíjense, ya un punto más cercano al Ein Sof, al infinito. Así que bueno, voy a hacer todo lo posible por tratar de presentar estos términos de la mejor manera, lo más claro posible, porque estamos analizando aquí temas muy, pero muy profundos. También les decía conceptos que para muchas personas son nuevos. Quiero que sepan que todo lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, y esto es lo que quiero que tengan presente para que no se confundan con los temas de clases anteriores. Quiero que tengan presente que los conceptos que vamos a estudiar en la clase de hoy hacemos referencia a Adam Kadmon. ¿Por qué digo esto? Porque en Adam Kadmon vamos a hablar nuevamente de diferentes temas de los cuales ya hemos hablado. Vamos a hablar de conceptos que aplican solamente o están relacionados en este caso con el Adán Kadmon, que se repiten en otros universos, en Atzilut, en Briah, en Yetzirah, en Asia, pero ojo, estamos hablando de Adán Kadmon para no confundirnos cuando hablemos, por ejemplo, de la estructura del Adán Kadmon, cuando hablemos de ojos, oídos, nariz, boca, cuando hablemos de Sefirot, aunque realmente no podríamos hablar aquí de Sefirot, pero más que nada hablaremos de más bien esa esencia indiferenciada que dio origen luego a Parsufim, luego a Sefirot, etcétera. Entonces, sin más dilación, vamos a entrar directamente a leer del texto y vamos a ir explicando los diferentes temas. En la clase del día de hoy vamos también a tratar de explicar de manera breve. Y recuerden que todas estas clases que yo he dado no son más que introducciones. Cada clase de estas son temas que daría para mucho contenido. Pero vamos a hoy tratar también de explicar las expansiones del nombre de Dios que son posibles en el Adán Kadmon. Entonces, sin mucha más dilación, dice lo siguiente, explica el rabino Are Kaplan. Cuando hablamos de Adam Kadmon, ¿qué significa Adam Kadmon? El hombre primordial, de eso se trata. Adam, hombre, ser humano, humanidad. Kadmon, antiguo, primero, primigenio, origen. Eso es lo que significa la palabra Kadmon. Kadima, Kadmon. Ahí está la raíz de lo que estamos analizando. El hombre primordial, primigenio, el hombre, la idea antigua, la esencia. Dice, el aspecto más alto del Adam Kadmon envuelve el concepto profundo de la voluntad de Dios, la raíz, Shoresh, del Ein Sof para la totalidad de la creación. Esto significa que relativo a Dios mismo, el Adán Kadmon es finito. O sea, Adán Kadmon fue creado y por tanto es limitado. Este hecho, este mismo hecho de que fue creado, es simplemente la voluntad de lo finito, la voluntad de la finitud. Para que el Ein Sof pudiese crear, primero tuvo que crear el concepto, la esencia, la raíz de lo que es las creaciones finitas. Y esa esencia se llama Adán Kadmon. Es lo que quiero que comprendan. O sea que antes de uno del Ein Sof crear un ente, un ser, un universo finito, tuvo primero que crear el concepto de lo que se conoce o lo que entendemos como finito. Esa es la esencia. Eso es Adán Kadmon. Por tanto, entendemos entonces que el Adán Kadmon no es más que otro de los filtros que utilizó el Ein Sof para reducir, limitar de manera su luz, limitarla, reducirla, esta luz infinita, para luego poder crear el mundo y todo lo que existe, el mundo finito. Ahora, el Adán Kadmon sirve además como una especie de interfase entre el creador infinito y la creación finita. Explica el rabino Are Kaplan que
en su nivel más alto, es totalmente desconocido y no se sabe nada de la Dan Cadmon. De la Dan Cadmon, totalmente un misterio. Y no está separado de, en este caso explica, del Ein Sof, de la existencia. Está completamente pegado, unido al Ein Sof infinito que lo trajo a la existencia. Por tanto, cuando hablamos del Adán Kadmon, estamos hablando de un nivel ya que está unido con el Ein Sof, pero no es el Ein Sof. Sigue siendo finito, pero al mismo tiempo es como ese link, como ese punto de conexión entre lo infinito y la creación finita. Y por tanto comparte dos elementos, que es un elemento que lo conecta a lo infinito y un elemento que lo conecta a lo finito. Pero Adán Kadmon, fíjense que no es Ein Sof, sin embargo está dentro de la dimensión, si pudiera usar esta palabra, de unidad con el Ein Sof. Por eso es que en los niveles del alma, el Adam Kadmon corresponde al nivel del alma de la Yehidah. Y Yehidah es el nivel donde el alma ya se fusiona con el infinito y es un nivel donde ya está totalmente sumida a la única voluntad que existe, que es la voluntad del Ein Sof, la voluntad del infinito. Entonces, por eso es que decimos también, si está unido el Adán Kadmon al Ein Sof, por eso decimos que el Adán Kadmon es un nivel desconocido, un nivel donde ya no conocemos, no sabemos nada. De alguna manera, en la clase de hoy vamos a tratar de dar algunas explicaciones, especulaciones, pero en un nivel profundo no sabemos su esencia, porque está unido al Ein Sof. Y el Ein Sof nadie puede saber nada del Ein Sof, no se sabe nada de esa esencia, les decía, infinita. El segundo aspecto importante que hay que tener presente, primero es que está unido Adán Kadmon al Ein Sof, no sabemos nada. Segundo, aspecto importante de la Dan Kadmon es que envuelve el concepto de lo que es lo que llamamos la voluntad de Dios que está oculta o cubierta en la creación. Toda la creación, todo lo que existe, los mundos, planetas, galaxias, animales, plantas, el ser humano, constelaciones, estrellas, planetas, el sol, la luna, todo lo que puede existir es la voluntad del Ein Sof, la energía del infinito cubierta o revestida de toda esta creación. Nosotros, el ser humano, somos la voluntad del Ein Sof, el deseo del Ein Sof de crearnos, pero estamos cubiertos, bueno, por la forma de lo que es el ser humano, los árboles, las plantas, los animales, como yo les ponía estos ejemplos. Pero todo eso no es más que la voluntad del Ein Sof de crear, que está manifestándose en formas, en animales, en planetas, en mundos, en galaxias, pero no es más que la energía del Ein Sof, cubierta, en este caso les decía. Entonces, el Adán Kadmon, le decía, el segundo aspecto importante aquí es que envuelve el concepto de la voluntad de Dios que está oculta o en este caso revestida por la creación. Es como, por ejemplo, una persona que es, vamos a decir, carpintero. La mesa, la silla, las figuras de decoración que el artesano, el carpintero logre hacer, no es más que el deseo y la voluntad que tuvo el artesano, el carpintero, de crear esas decoraciones, esas mesas, esas sillas, pero es su voluntad, su deseo, su pensamiento, todo está manifestado en la creación que está manifestando, ya sea una silla, una mesa, una ventana o una figura que pueda crear un artesano, por ejemplo. Todo eso no es más que la voluntad de ese artesano que está manifestado ahora en esas creaciones de madera, por ejemplo. Todo su pensamiento, todo su amor, todo está ahí, su esencia básicamente la trasladó de sí mismo a esa creación que hizo. Y es lo mismo que el Ein Sof. Su esencia la trasladó al ser humano y a todo lo que existe. Entonces, la creación cubre o oculta la esencia del Ein Sof. Y esto solamente fue posible gracias a Dan Kadmon, que es la conexión entre el mundo infinito y el mundo finito. Ahora, Adán Kadmon es también, o hay que explicar que es infinitísimamente menor que Ein Sof. Por eso vuelvo a decir, Adán Kadmon no es Ein Sof. Y aunque es infinitísimamente menor que Ein Sof, aún así, la función primaria que tiene el Adán Kadmon es contener la luz infinita de Dios que viene del Ein Sof para que no destruya la creación. Por tanto, hay que decir que la luz del Ein Sof, que realmente está permeando, o sea, está entrando y canalizando y llegando a todos los rincones del universo, esta especie de vestimenta sobre su luz es lo que significa el Adán Kadmon.
El Adán es como que la luz del Ein Sof, la luz infinita, va a entrar a la creación, pero primero tiene que pasar por Adán Kadmon, que la recibe y la cubre como una especie de vestimenta. Y al cubrir algo lo estás limitando. Y luego eso pasa por otro filtro que es Atzilut, los Parsufim, luego pasa por otro filtro que es Bria, luego pasa por otro filtro que es Yetzirah, y luego pasa por otro filtro que es Asiá. Y así hay muchas vestimentas como la luz se manifiesta y así es como es la creación, le decía, de todo lo que está manifestándose en la materia. Entonces, esto es necesario porque de lo contrario esa luz infinita destruiría todo. Hace falta filtros que vayan aguantando la intensidad de esa luz y la van cubriendo y la van cubriendo. Sigue manifestándose, la luz va manifestándose en todo, pero va como paradas, stops, que la van conteniendo porque si no es muy fuerte esa revelación. Ahora, sigue explicando, les decía el rabino Are Kaplan, que hay un tercer aspecto muy importante de la Dan Kadmon, que no es más que la combinación de estos dos aspectos que ya yo he mencionado. Les decía el aspecto que envuelve el concepto de la voluntad divina que está oculta detrás de la creación y que la Dan Kadmon está unido al Ein Sof, al infinito. ¿Y cuál es este tercer concepto? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, aquí algo muy interesante. Él explica que la palabra Dan Kadmon, como yo decía al principio, hace referencia al hombre primordial, a esa primera idea que tuvo el creador, Adán Kadmon, el hombre primero. ¿Cuál es la idea primera que tuvo el Ein Sof para crear todo? ¿Cuál es? El ser humano. Entonces, el ser humano, el hombre en la tierra, es recipiente de toda esa energía divina que baja por todos esos mundos, hasta que se manifiesta, hasta que la recibe el hombre. Adam significa humanidad. Por eso Adán Kadmon no es ni masculino ni femenino realmente. Estamos hablando, cuando hablamos de Adam, incluso Adam, el que se menciona en el texto bíblico, en la Torá, Adam, la palabra Adam literalmente significa humanidad. Eso es lo que significa. Lo que pasa es que la gente piensa que es nada más el nombre de esa persona. No, Adam significa humanidad. Eso es lo que significa Adam. A este respecto estamos viendo que todo el proceso de la creación, ya sea desde el primer Tzimtzum hasta las sefirot primitivas, la ruptura de las vasijas y la aparición del mal, y luego la rectificación, todo es, en este caso, es un proceso a través del cual el merecimiento del ser humano para poder recibir esa luz, para poder canalizar esa luz. Y todo ha sido diseñado en la tierra para que el hombre pueda beneficiarse de la luz que envía su creador. Esta es la esencia. La totalidad de la creación fue contenida en la voluntad de Dios, que este es el primer aspecto de la Dan Kadmon, la voluntad divina en su esencia más pura, indiferenciada. Por tanto, como les explicaba ahorita, la voluntad del Ein Sof está penetrando toda la creación y por tanto el Adán Kadmon no es más que el mecanismo que tiene la función de traer esa luz a los demás mundos. Es como ese canal, ese primer receptor, que luego va a ir filtrando la luz a los demás universos. Ahora, déjenme explicarles algo muy interesante, y es que el Adam Kadmon tiene otro nombre que quizás pocos hayan escuchado. Y es que el Adam Kadmon se conoce también como el universo de los esplendores o Tzatzahot. Esa es una palabra muy interesante. Tzatzahot. Esa es la palabra en hebreo. Y viene del texto del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 11 y 14, donde el profeta Isaías dice, Él va a satisfacer tu alma con tzatzahot, esplendores, y te vas a deleitar en la luz del Señor. Por eso es que se explica que qué es lo que vamos a hacer en el mundo del futuro, en el Olam Abba, en el universo rectificado, cuando ya todo esté rectificado y elevado, todos los mundos, a la cercanía del Ein Sof, porque ahora encarnamos en Asia. Asia es lo más alejado de Dios, todos los universos, estamos bien alejados. ¿Cuál es la tarea del alma? Y de subir todos esos mundos para estar lo más cerca de Dios, lo más cerca del Ein Sof. Y en ese nivel, básicamente, en Atzilut, pero realmente aquí al parecer hay almas que pueden venir hasta de Adán Kadmon. Ya esos son almas de un nivel tan grande que es algo, les decía, muy difícil de que la mente pueda tratar de explicar y entender estos conceptos. Pero en ese nivel, en el Olama va a suceder lo que dice el profeta Isaías. Y cuando los textos bíblicos dicen que vamos a ver a Dios, lo que está indicando es que vamos a experimentar un nivel de cercanía.
No será nunca una presencia directa con el Ein Sof. Imposible, porque nos aniquilaría. Somos creación, somos finitos, esa es la esencia. Imposible que lo finito pueda de alguna manera directamente. No, sino que vamos a tener como esa eh, una especie de protección donde vamos, que es la función de Adán Kadmon y de todos estos filtros, pero de alguna manera vamos a estar como quien está recibiendo ese esplendor. Ustedes no han visto como el sol, usted se pone frente al sol, esa luz, ese esplendor, ese brillo. Bueno, los sabios comparan esto como lo que va a suceder en el mundo del futuro, donde los justos van a estar ante la presencia de Dios como quien está cogiendo el sol, así dicen los sabios. Y por eso es que dicen muchos textos que vamos a ver a Dios en el futuro, pero no es más que estar frente a la presencia divina, recibiendo todo ese esplendor, toda esa luz directamente, aunque realmente sabemos que no es, nunca va a ser directo, sino que hay una especie de filtro para protegernos, pero lo más cercano posible que podamos llegar. Eso se llama tzatzahot, eso se llama esplendores, como el brillo que emite, por ejemplo, el sol. Y esto es lo que esto es tzatzahot, el mundo de los esplendores, que es el Adán Kadmon. Así que aquí estamos viendo que más allá de lo que algunos puedan afirmar de que vamos solamente a llegar hasta Atzilut, que es el olam el mundo del Tikkun, es probable aquí, estamos viendo de que dicen los justos, aquí hay almas que van a subir hasta Adán Kadmon. Entonces esto es muy interesante, habría que buscar más información al respecto sobre esto y qué dicen otros místicos. Entonces, incluso se habla de que esta es la luz que van a experimentar, les decía, esos justos en el mundo del futuro, en el Olam Abba. Los cabalistas explican que este deleitarse va a ser posible porque los tzatzahot, o sea, los esplendores, dice que van a actuar como una especie de barrera que van a permitir al alma poder contener la luz infinita del Ensof, de Dios, sin ser aniquilados. Por eso es que dice la Torá, nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, pero sí puedes ver, como el caso de Moshe, Moisés, su espalda, su esplendor, su reflejo. Ahí hay secretos también espirituales profundos. Entonces, sobre esto explican también, explica el rabino Are Kaplan, que esta es precisamente la función de la Dan Kadmon. Es como una especie de barrera que va a propiciar que el alma pueda experimentar la cercanía más posible, lo más posible, al Ein Sof, al infinito. Por tanto, les decía, esta es la función de la Dan Kadmon. Rabbi Nachman de Breslev explica que los Tatzahot o Adam Kadmon están más allá de nuestra comprensión porque no podemos ni siquiera imaginarnos qué es eso. Ponemos ejemplos, tratamos de dar algo, pero ni siquiera en la mente no tiene imaginación de qué es ese nivel. Y por tanto está más allá de nuestra comprensión. Es totalmente inalcanzable, desconocido, y el intelecto humano no puede entenderlo, excepto cuando se refleja en los universos inferiores. Por eso es que podemos hablar de ello, porque la luz de la Dan Kadmon se va a reflejar en Atzilut. Y esa luz después se refleja en Briah, y después se refleja en Yetzirah, y después se refleja en Asiah. Y por eso es que por reflejo, nunca directamente, sino reflejo, espalda, como un reflejo, como que la luz del sol golpea un espejo y luego se refleja. Así experimentamos en la luz que viene directamente del Ein Sof, pasa por Dan Kadmon, pasa por Atzilut, pasa por Briah, pasa por Yetzirah y pasa por Asiah. Esa es la manera. O sea que experimentamos de manera indirecta la luz infinita que viene del Ein Sof. Y por esa experiencia indirecta es que podemos hablar y decir algo de estos universos, aunque realmente en un nivel profundo ya sabemos que es totalmente desconocido. Sin embargo, esta luz puede llenar, dice que los sentimientos más sublimes de placer, ta'anug, y de satisfacción. Es un sentimiento que va más allá de la conciencia. Es por esta razón que está asociado con el nivel del alma que se corresponde a Yehida, como ya explicaba ahorita. Yehida, él lo dice, Yahid, unificación con el, en este caso, habla de Adán Kadmon. Entonces, realmente en un nivel, cuando hablamos de unificación con Ensof, habría que ver si de verdad estamos unificándonos con Ensof o estamos hablando de unificación en un nivel que corresponde realmente a Adán Kadmon, que ya dijimos que también está conectado a Ensof. Ahora, hay que entender algo, y ahora vamos aquí a la esencia de este libro que estamos estudiando, la dimensión interna. ¿Cuál es la dimensión interna? ¿De qué va todo esto? Y es que estamos hablando de esos tres niveles importantes del alma que van dentro del cuerpo.
se llama Orpenimi, la luz interior o dimensión interna, que no son más que los tres niveles del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, que están dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo del ser humano tenemos dos niveles de alma más, que es Haya, la esencia de vida o esencia vital, y Yehida, el nivel de la unificación. No son más que energías cosmogónicas que están alrededor nuestro, que se llaman Makifim, envolturas. Entonces, estamos hablando aquí de cinco. Los tres primeros son Orpenimi, dimensión interna, de ahí el nombre de este libro, porque lo que estamos haciendo es todo un estudio de nuestra esencia, de nuestro interior, esas tres luces, esos tres niveles de alma, esa energía que llevamos dentro. Y luego hay dos niveles exteriores que se conocen como, en este caso, una luz externa. Esa luz externa la llamamos Makifim, envolturas. Ahora, en el nivel de la Dan Kadmon, tanto Orpen como Makifim están unificados. Entonces, esos niveles del alma de los cuales estamos hablando existen, están unificados en el Adán Kadmon. Ahora, explica el rabino lo siguiente, y es que dice, él pasa ahora a explicar en los siguientes párrafos los niveles del alma, lo que yo les decía ya, la esencia vital, el nivel de la esencia única, porque está unificada la esencia de en el nivel de la yehidá, que va más allá del nivel de la de conciencia en sí mismo a una unidad completa. Este es el nivel de lo que llamamos tzatzahot, esplendores, donde todo está unificado, donde no hay diferencias. Todas las diferencias que podemos experimentar en este mundo sencillamente no existen en el nivel de Adán Kadmon. Todo está unificado. Por eso es que les decía, el místico es aquel que trasciende todos estos tipos de ideologías religiosas, barreras raciales, todo ese tipo de cosas que puedan dividir al ser humano. Todo eso no existe en el nivel más elevado y cercanía del Ein Sof, porque todo es la luz del Ein Sof. Todo es luz del Ein Sof. Hasta lo que usted, por eso es que le decía, las religiones tienen un problema aquí, con toda esa intolerancia hacia otros sistemas religiosos. Los monoteístas están atacando al politeísta, el politeísta no le interesa lo que usted crea, pero el monoteísta no soporta que aquel que tenga otra forma de creencia, y atacan y lo llaman todo que es malo y del diablo y un montón de tonterías que forman todos estos sistemas, y la gente está dividiéndose unos a otros, matándose unos a otros, odiándose unos a otros. Se discriminan que si aquel tiene dinero, que si aquel no tiene, que si este es de un color, este es de otro, que si aquel es bajito, que son un montón de tonterías de los seres humanos. El místico tiene que sobrepasar todos esos niveles. Y cuando llegamos a este nivel de conciencia, explica el rabino Aryeh Kaplan, y esto también lo profundiza el rabino, el cabalista, el místico Abraham Abulafia, en un nivel de conciencia profundo, el profeta entra en un nivel de conexión tal que trasciende todo, trasciende hasta las mismas leyes. No existen las leyes de la Torah, no existe nada de eso. Está en un nivel tan grande que está como en otro mundo y en otra dimensión. Todas esas leyes que forman las religiones son nada más aquí, en este mundo, y operan solamente en este mundo donde estamos encarnados, porque es el mundo de la división. Y las almas se dividen y para preservar una esencia crean estructuras, crean leyes, y cada religión y cada pueblo tiene la suya. El asunto es, del místico es ver más allá de todas esas divisiones, respetar a cada cual con la religión, con lo que tenga, esos asuntos de cada cual. Pero les decía, el místico tiene que ver más allá, tiene que llegar al nivel de la unificación desde aquí, desde el mundo de la vete, del mundo de la división. Eso es muy difícil, porque en el momento en que tú tengas ese nivel de conciencia, donde tú no veas diferencia entre judío, entre musulmán, entre cristiano, entre un budista, entre un hinduista, entre un ateo, cuando llegas a ese nivel de conciencia, los mismos que te admiraban de tu religión o de la creencia que tú tengas, que te admiraban por tu gran sabiduría o porque el santo, por lo que sea, cuando ven que tú has trascendido esa barrera, son los primeros que te van a odiar y son los primeros que te van a ir encima y son los primeros que van a hablar mal de ti, porque no han llegado a ese nivel de conciencia, porque en su mente todavía están en la división, la barrera, y creen que lo más santo es lo de ellos y que yo soy lo único y que Dios solamente me revela a mí y que yo soy el privilegiado y bla, bla, bla. El místico que profundiza esto es perseguido, es odiado, es un camino solitario. La gente se queda sin amigos, se queda sin parejas porque no lo comprenden. Hablan mal de él, lo persiguen, a veces en la antigüedad los quemaban, los encarcelaban. Y por eso es que los místicos siempre están callados, porque si se revelan todas estas cosas, se cae todo. Se caen las religiones, se caen las divisiones y todas las tonterías y estupideces del ser humano. Sí, esas esencias son importantes en un nivel bajo, pero en un nivel profundo el místico sobrepasa todo esto. Pero cuando la persona llega a ese nivel,
los primeros que te van a atacar son de donde tú vienes, de tu esencia, de donde tú aprendiste todas estas cosas, porque ellos no comprenden cómo es que tú puedes trascender ese nivel. No lo entienden, claro, porque no lo han alcanzado. Y lo primero que hacen es llamarte hereje, porque te estás desviando de lo que otros enseñaron o de esto y tal, porque no entienden ese nivel. Quieren preservar la división, quieren mantener la división, porque claro, esa es la energía que impera en este universo. O sea, no es ni siquiera ellos simplemente están como marionetas, simplemente guiándose por la energía que opera en estos mundos. Es la energía de la división. El místico tiene que llegar al nivel de la Aleph, trascender todo esto. Pero vuelvo a decir, es un camino solitario, es un camino de sufrimiento, de persecución, te puede costar hasta la vida, pero no hay alternativa, porque una vez que has descubierto esos niveles de conciencia tan cercanos a la verdad, y la verdad es el Ein Sof, a esos niveles trascienden todos y ya se cae todo todas esas estructuras se caen. Pero eso es un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar y que es un nivel de mucho sufrimiento. Se tiene la persona que trabajar muchísimo para poder aguantar quizás ese nivel de soledad, de rechazo. En ese nivel no existe esa gente que, ay, ¿por qué no tengo amigos? Ay, que no tengo pareja, ay, que estoy solo. El que todavía está llorando por esas cosas no está en un nivel realmente preparado para acceder a grandes, vamos a decir, secretos y sabiduría cabalística, porque si usted todavía está llorando la compañía de otro y que no tengo amigos y que la sociedad y que no, esa persona no está todavía a estos niveles. El místico está en un nivel tal que sea que tenga dinero o no tenga, sea que viva en abundancia o en pobreza, sea que esté solo o en compañía, el místico está en un camino que eso no lo detiene nadie. El místico trasciende, como les decía, las ideologías religiosas, trasciende cualquier enseñanza, cualquier libro, solamente se guía directamente su conciencia, que es un receptor directo con la energía infinita que viene del Ensof. Tiene él y todos tenemos las 10 sefirot y la estructura de los parsufim, cada criatura de manera independiente. En el momento en que tú aprendes a conectarte directamente y a tú mismo canalizar esa esencia, te conviertes en alguien peligroso para la sociedad. Y por eso es que muchos místicos los ahorcaban, los quemaban, los perseguían, en todas las religiones, en el mundo judío, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, busquen las historias. Hoy los místicos, uy, los místicos, uy, qué bonito ser místico. Bueno, vea las historias de todos esos místicos de la Kabbalah para que veas cómo los perseguían, cómo les... Pero bueno, es parte, vuelvo a decir, de la realidad. Porque trascender en un lugar donde es todo lo contrario, pero bueno, ese es el nivel, esa es la realidad que todo el mundo va a tener que pagar ese precio un día. Muchos van a hablar de ti muy bien en algún momento, pero muchos van a decir muchas mentiras, muchos horrores y muchas cosas. Entonces, bueno, que el infinito, que Hashem nos proteja, que Akadosh Baruj Hu, que el eterno Dios nos proteja de todo esto. Sigue diciendo, la dinámica o la estructura de la Kabbalah, que nos provee la estructura. Ah, otra cosa importante acá. Estaba hablando de Kabbalah, pero cualquier sistema místico que usted vaya a estudiar, ya sea hinduismo, budismo, taoísmo, usted va a ver que enseñan las mismas cosas, pero con otras palabras. Lo cual nos enseña que nadie tiene la verdad de nada. La verdad está esparcida en muchos lugares, en muchos sitios. La Kabbalah lo único que ha hecho es simplemente reorganizar las energías de aquí, de allá y de muchos sitios y ponerlas de manera organizada. Pero realmente las enseñanzas están como esparcidas en muchos sistemas, pero aquí nadie es ni el original de nada ni la fuente de nada. Todo está, la energía del infinito se manifiesta en todos los mundos y en todas las religiones y en todos los sistemas. Por eso que decía, a cada cual se le ha dado lo suyo y cada cual desde su camino llegará también a lo más alto. Cada cual desde su religión, desde su cultura, desde su cosa, cada cual con lo suyo. Entonces, que nadie piense, por eso decía ahorita, que nadie piense aquí que es lo único y lo más elevado y lo perfecto y que aquel no tiene, y que tontería, esa persona todavía está en un nivel de conciencia atrasado, no conoce todavía la profundidad. Entonces, dicho esto, decía que la Cábala, ¿qué tiene de particular la Cábala? Que ha organizado esos conocimientos de muchas culturas, no todos, porque hay mucho más que desconocemos, pero ha organizado muchos de esos conocimientos y los ha ido unificando y los ha ido presentando de manera estructurada en libros, en obras, en enseñanzas, pero con un ropaje hebreo, judío. Lo ha vestido de esas ropas, como es lógico. Cada cual absorbe una enseñanza y la hace suya, llega a ser parte de tu esencia. No es que tú tengas que cambiarte a lo que es diferente, imposible. Tendrías mil rostros, pero estás absorbiendo una sabiduría y la estás integrando a ti. Y forma parte de ti, se convierte en ti. Ese es el secreto de todo.
Todo lo que aprendas, lo que estudies de cualquier maestro, de cualquier tradición, de cualquier religión, absórbelo, apréndelo y luego incorpóralo para ti. Ese es el secreto de todo. Entonces, sigue diciendo lo siguiente el texto. Y no me detengo más porque si no me expandiría mucho. Dice, existen diferentes niveles de interacción de la Sefirot y los Parsufim de Atzilut. Esto se refiere metafóricamente como, como los ojos del Adán Kadmón, las orejas del Adán Kadmón, la nariz y la boca del Adán Kadmón. ¿Y qué significa todo esto? Explica el rabino que estos son los sentidos que constituyen como la especie de pasos, escaleras o ventanas, lentes que disminuyen la luz infinita que viene del Ein Sof, que luego se va a manifestar en todos los universos. Representan los cuatro modos primarios de interacción que tenemos, que son la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de oler, del olfato, y la capacidad del gusto. Y que de esta misma manera se manifiestan pues estas luces a través de los diferentes Sefirot y Parsufim de Atzilut. Por tanto, estos también corresponde con las cuatro letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Los ojos del Adán Kadmón corresponden a la letra Yud, la letra Yod. Y también corresponde al Parsuf Abba que hemos explicado. Las dos orejas se corresponden a la letra Hei del tetragramatón y corresponden a Binah, Ima. La nariz es una Vav, ¿ves? Que tiene como una forma de Vav, la letra Vav, que es larga, se corresponde en este caso, les decía, a la Vav del nombre de Dios, Yud Hei Vav. Y hace referencia a, en este caso, en el mundo de Adán Kadmon, serían los Zerampin, que son las seis sefirot que componen Zerampin. Y finalmente tenemos la boca, que es la Hei final del tetragramatón, que hace referencia a Malhut o Nukva de Zerampin. Así que aquí tenemos al nombre de Dios Yud, Hei, Vav y Hei. En el rostro humano tenemos entonces el nombre de Dios también. Pero estamos analizando Atzilut. Y ya decimos que la capacidad de ver, de escuchar, de oler y de hablar son ventanas, son orificios. Si se da cuenta, los ojos son orificios, las orejas son orificios, la nariz es un orificio, la boca es un orificio. Por tanto, son ventanas, canales a través del cual se está manifestando la luz del Adán Kadmón. Pero estamos hablando aquí a nivel cosmogónico. Pero pueden ver como un concepto desde lo más elevado cosmogónico va bajando hasta llegar hasta lo más, hasta Sia, y se manifiesta en el ser humano, en el rostro del ser humano está la estampa desde todos los mundos hasta llegar hasta Dan Kadmon, y es lo que estamos explicando en la clase de hoy. Ahora, estas sefirot se asocian generalmente con emociones, por ejemplo, en el caso de Zerampin, ¿verdad? Se asocian mayormente con aspectos que son los que tenemos que ir trabajando, que son el aspecto del amor, el aspecto de la bondad, el aspecto del temor, de la belleza, del dominio, la capacidad de recibir, la capacidad de dar, la empatía, etcétera. Y esto se asocia con la capacidad, o está aquí, en la capacidad del olfato. De hecho, hay investigaciones científicas que indican que el olfato tiene una conexión en el cerebro que está conectado con las emociones. Cuando usted huele algo, eso le trae un recuerdo, una emoción de su infancia, por ejemplo, de la abuelita que le cocinaba, o de un perfume que le recuerda a la mujer o al hombre que usted ama. Y con el olor le viene una emoción, uy, porque lo conecté con una persona, lo conecté con un recuerdo, lo conecté con un momento feliz de la vida, ¿verdad? Cuando usted escucha una melodía o escucha la voz de la persona que usted ama o la voz de la mamá, ¿verdad? El bebé como reconoce inmediatamente y eso despierta una emoción. Entonces, por eso estamos viendo que aquí, por eso decía, el olfato está conectado con la emoción, está conectado al cerebro. Estamos viendo entonces acá la función que tiene esto, pero se explica también que la capacidad del olfato también está conectada con la ketoret. Cuando se quemaba el incienso en el templo, esas especies, esa fragancia, propiciaba al sacerdote que olía aquellas fragancias entrar en un estado de éxtasis, en un estado profético. Fíjense que esto es curioso porque estamos viendo que
La Ketoret, realmente, estas diferentes especies, plantas, hierbas, sustancias, de alguna manera están creando un estado alucinógeno y están llevando en este caso, al sacerdote a un estado de entrar al mundo espiritual. Y esta es una de las capacidades que tenía la, la Ketoret, en este caso, para llevar en este caso, al profeta a un estado místico. Luego el texto o el rabino Kaplan sigue explicando ahora los diferentes aspectos, la capacidad, por ejemplo, de ver. Él habla de cómo con la vista podemos ver muchas cosas en la expansión. Usted está mirando ahora mismo, por ejemplo, alrededor mío, cuántas cosas no hay, ¿verdad? Yo, mi vestimenta, todo lo que llevo, la pizarra, los libros, o sea, uno puede ver como una imagen bien grande, pero es como muy abstracto. Y ese es el nivel de la jochma, de la sabiduría, porque es muy amplio lo que abarca. Ve muchas cosas, pero no entiende, ¿no? Realmente no hay ahí, no hay entendimiento, porque es como muy abstracto, ¿no? Un libro aquí, un libro allá, colores, formas. Ese es el nivel de Jochma, Parsuf Abba. Luego está el nivel de la audición, que es la capacidad en este caso, o está conectado con Binah, Parsuf Ima. ¿Y por qué está conectado con Binah, que es la parte lógica? ¿Por qué? Porque cuando uno escucha, la persona tiene la capacidad de puede escuchar mucho ruido, puede haber mucho sonido, pero para prestar atención y entender algo, se escucha algo a la vez. Usted no me puede estar atendiendo a mí en esta clase y estar con los audífonos escuchando música y el vecino que lo está llamando y el otro que está llamando su nombre. Se desconcentra. Para usted de verdad beneficiarse de esta clase, tiene que ponerme toda la atención. La audición, la lógica, para que funcione tiene que estar el oído con una sola cosa, escucharme a mí en este caso, por ejemplo. Y escucha muchas cosas a la vez, al final se desconcentra, no hay lógica, no hay entendimiento. Por eso es que la audición se asocia con binah, que es la parte racional, la parte de la lógica. El olfato, acabo de explicarlo ya, y la boca, la capacidad de la palabra, dibur. De ahí es la capacidad de hablar. De hecho, cuando se creó al alma, al ser humano, el ser humano es nefesh hayah, un ser viviente, pero la expresión que se traduce, por ejemplo, en el arameo por el gran sabio Onkelos, traduce la palabra nefesh hayah más bien como la expresión en este caso es ruach memalela, espíritu parlante. Entonces, ¿qué es el ser humano? Un espíritu parlante. Y eso es lo que nos diferencia de los animales. Tenemos la capacidad de hablar. Espíritu parlante. Eso es lo que se traduce como ser humano. Muy, muy interesante del texto de la Torá. Entonces, estamos viendo que los sentidos del Adán Kadmón, que los hemos comparado a los sentidos del ser humano, la capacidad de ver, de escuchar, de oler, de gustar, los sentidos del ser humano se pueden comparar a un sistema de ventanas a través del cual el Ein Sof ilumina la creación. En el ser humano, la mente interactúa a través de todos estos sentidos, ¿verdad? ¿Cómo interactúa la mente? Con la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de oler, la capacidad de hablar, de degustar, perdón. Entonces, esto muestra que hay una relación entre la mente y la materia, así como interactuamos con la materia. Y habla también, es una especie de comparación cómo el Ein Sof interactúa con su creación. Entonces vuelvo a decir, el ser humano es copia directamente de todos estos modelos, de estos mundos. Por eso es que recuerde, Adam Kadmon. ¿Qué significa Adam Kadmon? Hombre primordial. O sea, la primera Adam Kadmon está la esencia de lo que Dios quería crear. ¿Y qué era? El hombre, el ser humano. Entonces, por eso es que Adam Kadmon y el hombre se parecen, porque él lo dice, Adam, hombre, humanidad. Kadmon, idea primera de cómo crear la humanidad con todos esos esplendores. ¿Y cuáles son los esplendores? La capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de olfatear, la capacidad de degustar, el tacto, etcétera. Entonces, estamos viendo acá que está la esencia de la creación desde el primer instante en este universo que llamamos Adán Kadmon. Solo que era una idea indiferenciada porque todavía no se había manifestado en los diferentes mundos que manifestaron o trajeron esa creación o esa idea a la realidad, a la manifestación. Ahora, hay algo muy interesante y es que el Ari Kaplan, él explica que cuando se entra en un nivel de meditación para tratar de acceder a la Dan Kadmon, es un nivel de fusión tal donde la persona no es consciente más de su realidad. En el Adán Kadmon se entra como un estado de déjà vu, donde la persona sabe que ha
vivido algo, recibido una información, adquirido algo, pero no se acuerda de nada. Ese es el nivel donde los profetas entran, pero la tarea del profeta precisamente es tratar de recordar eso que se ha olvidado. Y por eso es que él pone el ejemplo del déjà vu, donde uno puede ir a un sitio y dice, yo estuve aquí antes. Se encuentra con una persona y dice, esta persona yo la conozco. Siento que he compartido alguna experiencia, algo con ¿de dónde yo conozco a esta persona? Ese esfuerzo por recordar es el nivel de la Dan Carmón, donde el místico entra en un estado de conciencia donde no se le da una información, experimenta algo, pero cuando regresa a la realidad no se acuerda. Todo le han borrado la mente. Ahora, ¿qué es la tarea del profeta? Volver a acceder a esos mundos para bajar la información, para conectar y dar sentido a aquello que no recuerda. ¿Y qué es lo que estamos haciendo los seres humanos acá cuando bajamos a la tierra? No nos acordamos de quiénes hemos sido en vidas anteriores. No nos acordamos de dónde vinimos, de dónde estábamos, en el cielo, ¿dónde estábamos? No nos acordamos de nada. Pero sin embargo, tenemos como déjà vus por la vida. Cuando leemos un libro, cuando nos conectamos con la energía de un sadik, de un santo, cuando conocemos a otra persona, cuando vamos a un lugar, cuando sentimos que esa información me llena el corazón porque la reconozco como parte de mí, todo ese recordar nuevamente es el trabajo que hace el profeta y es el trabajo que hace el místico. Recordar, vinimos a este mundo para recordar quiénes éramos, para recordar que estábamos a ese mundo que llamamos Adán Kadmon, la primera idea. Estábamos en ese lugar primigenio de cercanía con el Ein Sof, con la divinidad, como estaba Adán, el primer ser humano que estaba en la cercanía con Dios, donde dice el texto bíblico que Dios se manifestaba en el Gan Eden y Dios hablaba directamente con Adán. Pero el ser humano ha caído de ese nivel de conexión tan profunda que no recordamos ya. No recordamos ese nivel de cercanía que teníamos con el Ensof, que teníamos con Akadosh Baruj Hu, que teníamos con la divinidad. Y la tarea que hace el cabalista es la tarea de volver a recordar quiénes somos realmente. Por eso es que hay un libro que me gusta mucho, de un místico que se llama Vuelve a ser quien eres. Por eso es que la Teshuvah es volver a esa esencia, que nos hemos olvidado de que somos un elemento divino. Por eso es que no existe un ser humano, por muy alejado que esté de Dios, por muy cosas malas que haya ido, por lo más perverso que sea, que ahí no habite una chispita de la divinidad. Que lo oscuro lo está cubriendo, lo oscuro, las cosas malas están en su vida, ha hecho cosas horribles, sí, pero eventualmente esa chispita va a dominar y va a transmutar toda esa energía a través de diferentes reencarnaciones, depuraciones, donde esa alma va a volver a refinarse, porque aquí la energía del Ensof nunca se pierde. Y lo que sostiene la vida de todo lo que existe es la energía del Ensof. Por eso es que en la esencia ningún ser humano puede ser diferente a otro. En la esencia todos somos conexión directamente con el Ensof. Y por eso es que el místico rompe todas esas divisiones religiosas, divisiones culturales, políticas y todas esas peleas que hay entre el ser humano, matándose unos a otros por la religión. Aquel se prohíbe, no, si no eres de mi grupo, no quiero saber de ti, solamente estoy con mi comunidad, me caso con mi comunidad y aquel que no es de mi comunidad, fuera. Tonterías. En un nivel profundo, la esencia de Dios está en todo. Solo que no está el nivel de conciencia, no hay conexión, las almas se han olvidado de quiénes son, nos hemos olvidado de la esencia divina que llevamos dentro y como nos hemos olvidado hasta de quiénes somos, muchas veces nos descuidamos a uno mismo, nos abandonamos a nosotros mismos y si uno no se ocupa de uno, mucho menos le va a interesar la vida de otra persona. ¿Qué hace la Kabbalah? Ayudarnos a recordar quiénes somos. Ayudarnos a recordar que somos una esencia pura que viene del infinito, que viene de Dios. Ayudarnos a recordar que todos compartimos la misma esencia. Por tanto, debo esforzarme por amar a todas las criaturas, a todos los seres humanos. Esforzarme por crear puentes de unidad. Esforzarme por hacer el bien, aún en medio del caos, aún en medio del mal. Esforzarme por perdonar, porque todas las almas, no importa lo que hayas hecho, todas las almas tienen la oportunidad de Dios de hacer teshuvá. Eso no lo digo yo, léase la Torá, léase los textos sagrados. Todas las almas tienen la oportunidad de hacer teshuvá en una reencarnación o en otra o en 1000 reencarnaciones. Y gracias a Dios que no nos acordamos de quienes hemos sido en reencarnaciones anteriores. Porque toda esa gente que juzga a otras personas
por la forma de vida que tenga o por los errores que haya cometido, que realmente son nada comparado con lo que quizás ese mismo que está juzgando fue en alguna vida anterior y todas las cosas terribles que pudo haber hecho. Y que a través de muchas reencarnaciones ha depurado tanto que ha logrado un nivel de santidad, de pureza. Y saben lo maravilloso que es el Creador, que no nos acordemos de todo lo que hemos hecho en una vida anterior, porque eso no nos define. Porque constantemente tenemos la oportunidad de cambiar, de transformarnos, de ser mejores personas. Y por eso se nos borra la memoria, para poder seguir esforzando y trabajándonos. Porque aquel que todo el tiempo está acordándose de su pecado, no puede avanzar porque está atado. Y por eso dice la Torá, dice el profeta, creo que está escrito en el libro del profeta Isaías, que voy a tomar sus pecados y los voy a transformar blancos como la nieve. Y voy a tomar sus pecados y los voy a arrojar al mar. Y no me acordaré jamás de su transgresión. Si Dios es capaz de perdonar y de cambiar nuestros pecados y transformarlos como la nieve, blancos como la nieve, de tomar las transgresiones y arrojarlas al mar y de Dios mismo decir, no me voy a acordar más de su pecado. ¿Cómo es posible que usted no pueda perdonar a su hermano? ¿Cómo es posible que usted siempre esté recordándole a otra persona lo mal que ha hecho? ¿Cómo es posible que usted mismo siga recordándose lo malo que ha hecho y no se dé la oportunidad de cambiar, de transformarse y de hacer el bien? ¿Cómo es posible la intolerancia religiosa y las discusiones y las tonterías que hay entre religiones y grupos? Y precisamente esos mismos que viven atacándose unos a otros se creen los más santos y los más elevados. Fíjense cómo está todo cambiado y tergiversado. Cuando Dios mismo está diciendo, arrojaré sus pecados y no me voy a acordar más de ellos. Entonces, si Dios ha perdonado, ¿cómo es posible que usted no se perdone a sí mismo? Sea cual sea la vida que usted esté llevando ahora mismo, tiene que saber que usted puede cambiar, que puede transformarse, que puede ser mejor persona y que lo que usted haya hecho no lo va a definir de hoy en adelante, que usted puede cambiar y ser un mejor ser humano, una mejor criatura. Que no es una transformación mágica, que es un trabajo de esfuerzo poco a poco, porque célula a célula de nuestro ser, partícula a partícula de nuestro ser tiene que ir transformándose, tiene que ir cambiándose. Y por eso vuelvo a decir, qué bueno que no nos acordemos de quiénes hemos sido en reencarnaciones anteriores, porque si nos acordásemos de todo el mal que hemos hecho, cuando viéramos a la misma alma que le hemos hecho un daño en esta vida, no podríamos crear la conexión, porque nos estamos acordando constantemente del error. Pero como no nos acordamos, cuando volvemos a ver a la misma alma a la que le hemos hecho un daño o que nos han hecho un daño, podemos entonces rectificar las cosas, hacer teshuvah. Y ese es el olvidar, porque el olvidar es lo que me da no me ata, me da la capacidad de iniciar de nuevo cada día. Entonces, así está estructurado todo. No es que esa memoria no es que se perdió, ahí está, pero yo aprendí de esto, lo superé, me transformé. Ese es el propósito. Por eso es que nunca permitas que venga otra persona, sea quien sea, el imán, el rabino más grande que hay, el papa, ni el gurú que sea, que venga un día a decirte a ti horrores o lo peor y a humillarte y a deplorarte y a decirte tonterías como esa. Ese es otro ser humano lleno de imperfecciones como cada uno de nosotros. Jamás permita que venga ninguna persona religiosa, ni quien sea, a querer humillarte, desvalorizarte, criticar tu religión, criticar tu fe o lo que sea. Jamás permitas eso. La esencia de lo que estamos estudiando es recordar nuevamente quiénes somos, conectarnos directamente a ese nivel de Atzilut. Y ese es un camino personal e individual de cada criatura. Dicho esto, voy a pasar a explicar dos aspectos muy importantes y con esto ir cerrando ya esta clase. Les decía, es muchísimo lo que yo podría sentarme a explicar de Atzilut, pero esto requeriría niveles de clases de Cábala mucho más avanzados y otra vez el objetivo de este simplemente es más que una introducción al mundo de Atzilut. Entonces, para tener claro esto, sabemos que Atzilut, les decía, tiene un aspecto importante que es el nivel de cercanía con el Ein Sof, lo más cercano, les decía en este caso porque está dentro del infinito Atzilut, pero sin embargo Atzilut mismo es finito y es como un filtro entre el infinito, el Ein Sof y la creación finita. Sin embargo, Atzilut mismo es finito, pero no es Dios. Dicho esto claro. Segundo aspecto de Atzilut, les decía, es esta capacidad que tiene Atzilut de filtrar la luz infinita que viene del Ein Sof y por tanto es el nivel de la voluntad del Ein Sof
de todo lo que se va a manifestar luego en la creación en los demás universos. Y estos dos niveles unidos, les decía, son los que están posibilitando que la luz del Ein Sof pueda permear todos los mundos y todos los universos hasta llegar hasta la creación en la tierra, que es el ser humano, el receptor por excelencia de toda esa bondad divina. Por eso es que le voy a decir Adam Kadmon significa hombre primordial, o la primera idea de crear al ser humano, de crear al hombre. La esencia de todo lo que se ha creado es para el ser humano, para el hombre, porque somos los que nos beneficiamos de todo lo que hay en la tierra. Los que gobernamos en la tierra es el hombre. Por eso dice la Torá, la tierra la ha dado Dios a los hijos de los hombres. Y que sabemos además que Adán Kadmon tiene otro nombre. Se conoce también como el universo de los esplendores, Tatzahot, donde cuando se logra llegar a ese nivel, que es un nivel de alma que se llama Yehidah, el místico está en un nivel de conexión tal que es como aquel que está, como dice el profeta Isaías, recibiendo directamente la luz del Ein Sof, como quien se pone frente al sol a recibir todo ese esplendor, toda esa luz, y al mismo tiempo Adán Kadmon es como un filtro, como una pantalla que nos protege de esa luz infinita para que no nos aniquile. Ahora, en el Adán Kadmon existe, está compuesto de dos niveles muy importantes, que son, como todos los demás universos, expansión y contracción. Fuerzas, energías de expansión y de contracción. Esas fuerzas de energía de expansión y contracción, o sea, dejar entrar la luz o filtrar la luz a los otros mundos y cerrar. Abrir para que baje la luz a Atzilut y así baje a otro mundo y cerrar, porque si la dejas abierta es luz infinita. Entonces, Adán Kadmon es así, abre y cierra, expansión, contracción. Eso es Adán Kadmon. Ahora, esta expansión, contracción son dos elementos. Esos dos elementos se explican a través de las expansiones del nombre de Dios. ¿Qué son las expansiones del nombre de Dios? Yud Hei Vav Hei, ya lo dice, expansión. Entonces, esta expansión se da en dos niveles, expansión, contracción. Expansión se da en lo que llamamos las expansiones del nombre de Dios, que no es más que el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, con todas las combinaciones posibles que nos va a dar diferentes valores numéricos. En este caso, la primera combinación nos da un total de 72, que por eso se le conoce como Av. ¿Y qué es Av? En letras. Av, ya dice 72. Luego tenemos el nivel de Sag 63. Sag, ya lo dice, Samech Gimel, Valor 63, eso es lo que significa Sag. Luego tenemos un nivel que es el nivel de Ma 45, Ma, ya lo dice, en la letra Ma, Mem 40, Hei 45, eso es lo que significa. Ma significa 45. Y un nivel que es Ben, que ya lo dice, Bet Nun, el nivel, en este caso, 52. Estas no son más que diferentes variantes o formas de deletrear el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, con todas, en este caso, las letras en expansión. Y nos dan estos valores. Son expansivos, porque es el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, que se puede expandir, en este caso, en cuatro formas diferentes. Entonces, Adán Kadmon, les decía, está compuesto de dos elementos o niveles, uno de expansión, uno de contracción. Cada de esos dos niveles está compuesto de cuatro partes. O perdón, serían dos partes compuestas de cuatro niveles. La primera parte, expansión, es la expansión del nombre de Dios. Cuatro niveles, ya lo he explicado. Ab, Sag, Ma y Ben. Y luego hay una segunda parte que es de contracción, que es en este caso también compuesto de cuatro niveles, que son lo que llamamos, cuando miramos la escritura en hebreo, vemos lo que llamamos Nekudim, lo que llamamos Tagim, o sea, son como las vocales, las cantilaciones, los puntos, las letras, todo esto es otro nivel que lo vamos a explicar, el nivel de las otiot, de las letras. Las tagim son coronas. Usted se fija en un rollo de la Torá, hay ciertas letras que tienen coronas, como una corona. Hay letras que tienen coronas arriba. Luego tenemos un nivel que se llama ta'amim, que se dan las cantilaciones, la manera en que se canta la Torá. Y usted se ha visto cómo canta la Torá, al lado hay una persona que va haciendo así, mueve así, sube, baja, hace así, mueve. O sea, son las formas de cantar, las vocales. Ese es un nivel, les decía, que está relacionado con constricción, porque es una vocal, le está dando un sonido a la letra.
un sonido y no otro. Por tanto, es limitado, constringido, cerrado, finito. En la cantilación, la forma de cantar a la hora de leer la Torah es una manera y no otra. La forma de poner la vocal, la corona va en una letra y no en otra. Por eso es limitado, no es para todo. Por eso es que es un nivel de constricción, de limitación, porque está asignado específicamente. La letra, la vocal va a emitir un sonido y no se suena a hebreo, no suena a ruso ni suena a chino, no, es hebreo con la letra. Y entonces eso que es único es limitación, es en este caso la constricción. Y por eso le decía, Atsilur está compuesto de esos dos elementos que va a las letras. Y voy a explicar esto ahora brevemente. Vamos a mostrar en la pizarra. Primeramente vamos a ver ese primer nivel en Adán Kadmon, vamos a ver ese primer nivel, que es el nivel de lo que llamamos de las expansiones del nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Entonces, a ver si se puede ver un poco acá. Ahí tenemos el nombre de Dios, creo que no, sí se puede ver un poco. Entonces tenemos diferentes niveles, les decía, este nombre se puede expandir en cuatro formas diferentes, porque tenemos la Yod, pero la Yod, si la fuéramos a escribir, por ejemplo, ¿cómo se expande la letra Yod? La letra Yod, por el sonido, Yod, está compuesto de tres letras. La Yud, la Vav y la Dalet. Esa es la Yod, como se escribe. Entonces ahí vemos una letra expandida. La Yod está expandida. Este es un primer nivel. Y luego tenemos la Hei, que se puede expandir de esta manera. Así se escribe. Hei. Luego tenemos la Vav, que se puede expandir de otra forma. Vav. Y luego tenemos finalmente la Hey, nuevamente. Aquí tenemos una primera forma de deletrear ese nombre. La Yod expandida se escribe así, Yod. La Hey se escribe así, Hey. La Vav se escribe así, Vav. Y la Hey final se escribe así, Hey. Cuando sumamos todas estas letras, tenemos un valor de 72. 72 es lo que es Av. Av literalmente significa 72. Av con Ain, es con una Ain. La Ain es 70 y la Bet es 2, 72. Entonces por eso es Av. Aunque yo diga Av, realmente es con Ain, Ain, Av 72. ¿Qué es lo que significa? Es, el valor, es en letras lo que significa esto. Ahora, hay otra manera de deletrear también ese nombre. Otra forma de deletrear el nombre Yud Hei Vav Hei. Volvemos nuevamente. La Yod la volvemos a poner Yod. Luego tenemos la Hei, que se mantiene igual aquí. Luego tenemos, ahora cambia, fíjense, porque ahora la Vav se puede deletrear de otra manera. La Vav se puede deletrear Vav, Aleph, Vav. Y luego tenemos finalmente la Hei. Y esto me da un total de 63. Y es lo que llamamos Sag 63. ¿Por qué Sag? Porque es la Samech y la Gimel. Y esto es 63 en letras en hebreo. Entonces, aquí tenemos una segunda forma de deletrear el nombre Yud Hei Vav Hei. Es el nivel de SAC 63, o lo que significa, o tiene un valor numérico, perdón. Cuando sumamos las letras, 10, vamos sumando cada letra y nos va a dar un valor de 63, como cada una de las diferentes combinaciones. 10, 6, 4, 5, 10, 6, 1, 6, 5, 10, 63. Entonces, tenemos otra forma de deletrear también el Yud Hei Vav Hei. Vemos nuevamente, la Yod siempre la vamos deletreando igual. Yod. Luego ahora tenemos un cambio aquí y es que Hei se puede deletrear con una Aleph en vez de con una Yud. Entonces sería Hei. Luego tenemos acá Vav que se puede mantener igual con una Aleph y una Vav. Y luego tenemos la Hei en este caso con una Aleph. Y tenemos aquí que esto tiene un valor numérico de 45. Y por eso es que se llama Ma. ¿Y qué significa Ma? En hebreo es la Mem y la Hei. Esto es igual a 45. Por eso es que se llama Ma 45. Ma lo que significa realmente es 45, es como se escribe. Entonces, el valor, cuando sumamos las letras, nos da 45. Ahora, la cuarta posible manera de deletrear ese nombre, Yud Hei Vav Hei, cuando lo expandimos, es en este caso, vamos a ponerla nuevamente, tenemos la Yod se mantiene igual, ¿verdad? Luego tenemos Hei, se puede deletrear así, con dos Hei, así como se puede deletrear.
Luego tenemos la Vav, que se puede letrar con dos Vav. Y luego tenemos la Hei, que son dos Hei. Y esto nos da 52. Cuando sumamos las letras, nos da un valor de 52. Entonces, cuando hablamos de las expansiones del nombre de Dios en el Adán Kadmon, estamos hablando de son las cuatro maneras que existen. No existen más que estas. Y estas son las energías, que es complicado llamarlo energía, pero bueno, por usar una palabra. Estas son las energías que son las que se van a manifestar después en toda la creación, porque el nombre de Dios es el modelo, la marca de toda la creación. Estas energías con esas letras del Adán Kadmon son las que van a bajar luego y se van a revestir en el universo de Atzilut, en Parsufim, son las que van a bajar luego en el universo de Briah, son las que van a bajar en Yetzirah y son las que van a bajar al universo de Asia. Y estas son las famosas expansiones del nombre de Dios. Meditar esas letras es muy poderoso porque la persona está conectando con un nivel de conciencia del nivel de Atzilut. Si me remito a las enseñanzas de Rabbi Abraham Abulafia, vamos a saber que para Abulafia una letra por sí misma es ya de por sí un nombre de Dios. La Yud por sí misma es un nombre de Dios. La Baf por sí misma es un nombre de Dios. Y hay quien llama y dice que cada letra es un ángel y un universo y mundos y secretos que están manifestándose en esas letras. Entonces aquí están las expansiones del nombre de Dios. Ab 72, Sac 63, Ma 45, Ben 52. El ser humano está compuesto de todos estos elementos, como también toda la creación tiene la misma esencia. Ahora, en un nivel más cercano al universo de Asia, el hombre está compuesto del nivel que es Ma 45 y Ben 52. Lo interesante es, en una nota a pie de página del rabino Kaplan, él explica que cuando nos fijamos en este caso, el Ma 45, dice que Ma en este caso 45, tiene la misma gematria de la palabra behema. Behema significa animal. Behema significa animal. Animal. Y cuando vemos, en este caso, la gematria de Ben, que es 52, tiene la gematria de Adam, en este caso, Ben, es igual a 52. Y la palabra Adam es igual a 52. 40, perdón, 40 y 45. Perdón, aquí me equivoqué. A ver, vamos a cambiar esto. Al revés. En este caso, tenemos que Adam es igual a 45. Y ese es el revés. 45, 27, 52. Y aquí 52 es igual a Ben. Es igual a Ben. Y Adam, en este caso, igual a 45. Y Behema tiene 52, 45, 47, 52. Y en este caso, Ben es también 52. Entonces, el ser humano está compuesto de dos elementos, de una parte animal y de una parte, vamos a llamarla humana, de una parte divina. Adam, en este caso, tiene el nivel de 45. Déjenme revisar la nota a pie de página, no va a ser que... A ver. Aquí está. A ver, dice lo siguiente. Dice el valor numérico de la palabra behema, que significa animal. Dice Ben 52 tiene el valor numérico de la palabra behema, que significa animal, lo que ya explicaba aquí. Ben 52, a ver si se ve. Ben 52 es igual a behema, que es animal, dice Rabino Are Kaplan. Dice, mientras que Ma 45 tiene el mismo valor numérico que la palabra Adam. Ya lo dice. Ma 45 es lo mismo que Adam, mismo valor numérico. Y explica lo siguiente, esto significa que el hombre fue creado con los componentes de Ma y Ben. Y por tanto explica, por tanto, esto muestra la capacidad única que tiene el ser humano de hablar, de preguntarse a sí mismo su origen, el sentido de la existencia y la relevancia que tiene dentro del universo. Fíjense qué curioso.
Por eso decía, Adam corresponde al nivel de Ma, que es 45, porque Adam es igual a 45. Entonces, también vemos que Ben 52 es igual en la gematria a Behema, que significa animal. Entonces hay un componente ahí. Ben y Ma son dos componentes que forman el ser humano. El ser humano está compuesto de un elemento humano, Adam, y de un elemento animal. La diferencia está que como Adam, como ser humano, tenemos la capacidad de preguntarnos por qué estamos aquí, cuál es el sentido de la existencia, para qué vine a este mundo. La persona que no se hace estas preguntas no está en el nivel de Ma, que es 45, que es el nivel de Adam. La persona que va por la vida y sin preguntarse para qué vive, el sentido de la existencia, está en el nivel de Ben, que es un nivel de los animales, Behema. Verdad dura de digerir, pero es la realidad. La mayoría de la gente se comporta como los animales. Comen, duermen, se reproducen, solamente están pendientes de los placeres, de las cosas físicas, pero no se preguntan, no hay más allá nada trascendente en el pensamiento de esas personas. Están solamente en el nivel animal, el nivel de Ben. Pero eso es que Ben es igual a Behema, no lo estoy inventando yo, eso está en Gematria. Entonces, cuando alguien sube al nivel de Adam, el ser humano, ahí es la persona que empieza a preguntarse, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es mi propósito en este universo? ¿Cuál es mi conexión con el Ensof, con el Creador? Esa persona está en un nivel que se llama Adam, nivel de humanidad. El que no se hace estas preguntas está todavía en un nivel Behema, animal. Esto, fíjense, muy interesante estas gematrias. Ahora, este es el nivel de expansión del nombre de Dios en el nivel de Adam Kadmon. Y para aquellos que quizás no entendieron un poco qué es lo que yo estoy explicando aquí, déjenme, se lo voy a poner de ejemplo en español, ¿verdad? Es como, por ejemplo, en español es más difícil porque no es como el hebreo, pero, por ejemplo, si alguien quiere saber la expansión, toma cualquier nombre. Por ejemplo, Joel. Joel está compuesta de una I, la Y. Bueno, no, eso habría. Es que es difícil, el español no es igual, no me funciona este ejemplo. Pero si lo fuera, si uno fuera a tomar el nombre de una persona, podría hacer expansiones igual. Si yo tomo mi nombre Joel en hebreo, la letra Yud, y yo la voy a expandir como les mostré, Yud Vav Dalet. Si tomo, en este caso, la Vav, puedo hacer diferentes combinaciones de mi nombre, porque puedo sacar, en este caso, una combinación con la Vav, Vav, Yud Vav, o Vav Vav, o Vav Aleph Vav, para mi nombre. Puedo tomar la Aleph y la puedo expandir también, Aleph, Lamet, P o Fe, y luego, y ahí tengo una expansión de mi nombre. Yo he expandido mi nombre, Joel, y el nombre constringido en este caso es simplemente como se escribiría. Yud Vav Aleph Lamed, Joel, y así con el nombre de cualquier persona. Entonces, ahora, este es un primer nivel en el Adán Kadmon. El segundo nivel de constricción, en este caso para limitar la energía que vaya específicamente con el propósito y la intención que le quiere dar el creador, es lo que llamamos un nivel que se llama Asmav, que hace referencia, como les decía ahorita, a lo que es Ta'amim, las cantilaciones de la Torah, los Nekudot, las vocales, Takim, las coronas y Otiot, las letras. Entonces, bueno, cada uno de esos mm, niveles se corresponde a los niveles de A72, SAC 63, MA 45 y BEN 52. Entonces aquí tenemos los dos niveles en el Adán Kadmon, que es un nivel de expansión, que son las expansiones del nombre de Dios, y luego el nivel de las vocales, las coronas que se le ponen encima, la entonación al cantar las letras, ese es el nivel de constricción, porque es de una forma y no de otra, es en este idioma y no de otra. Eso se llama constricción, que en otras palabras, eso no es más que ejemplos que usan los místicos para ilustrar qué es lo que sucede en el Adán Kadmon. ¿Y qué es lo que sucede en el Adán Kadmon? Si ya hemos explicado que el Adán Kadmon es como un gran filtro de la luz infinita. El Adán Kadmon tiene que expandirse para que la luz entre y baje los universos y vuelva a cerrarse. Y los místicos explican eso, esa expansión para que la luz descienda a los mundos inferiores, lo explican con la expansión del nombre de Dios. Yud Hei Vav Hei tiene que expandirse, la luz bajó y vuelve a cerrarse, vuelve a su origen. Cuando se cierra, está en ese nivel que llamamos los Nekudim, las Tagim, Ta'amim, lo que acabo de explicar. Y así estamos, expansión, contracción, abre, cierra, y así es la misma esencia en todo. En todos los demás universos se manifiesta lo mismo. Abre, cierra, baja la luz a otros mundos, abre, cierra. Es como se manifiesta la esencia en todas las cosas. Entonces, bueno,
De manera general, un poco resumida, es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy sobre el Adán Kadmon, el nivel de cercanía con el Ein Sof, que está dentro del Ein Sof realmente, pero no es el Ein Sof, sino que es finito, que es una especie de filtro entre el Ein Sof, la luz infinita, y en este caso la creación, los niveles de expansión del nombre de Dios y de contracción para que la luz que empieza a descender y manifestarse en los mundos, en todos los mundos y universos. El Adán Kadmon es el nivel de la primera idea, ya lo dice Adán Kadmon, hombre primordial o universo de los esplendores. El hombre cuando se eleva a los mundos más elevados puede sacar todo su esplendor, todo su potencial, toda su esencia divina. Ese es el nivel del Adán Kadmon donde logramos estado de cercanía con la divinidad. Por eso es que dicen, el Olam Abba, en el mundo del futuro, vamos a estar como aquel que está frente al sol recibiendo esa luz infinita directamente, o con este caso una especie de filtro que es el Adán Kadmon, la luz infinita que viene del Ein Sof. Hasta aquí con la clase del día de hoy. Son conceptos muy profundos, yo sé que esto puede ser un poco complicado para muchas personas y están viendo algo muy interesante. En lo que estamos viendo en Cábala, no estamos hablando aquí para nada, y esto lo dice el rabino Are Kaplan, yo quiero cerrar con esta idea. El rabino Are Kaplan dice, bueno, si la Cábala, ¿qué es la Cábala? Misticismo hebreo. Que alguien me diga aquí dónde está el misticismo. Porque todo lo que estamos hablando, lo que hemos visto en todo este curso, es matemática, con letras, con números, sumar todos esos números que estamos viendo. Estamos hablando de física, hablamos de filosofía, hablamos de lógica. Entonces, que alguien me diga dónde está el misticismo, dónde está la magia en la Cábala. Estamos hablando que la Cábala es un sistema, esto es la definición que le da el rabino Are Kaplan, es un sistema que nos permite unificar la parte mística o metafísica de manera lógica. A diferencia de otros sistemas místicos que se pierden totalmente en ese misticismo y todas esas ideas y meditaciones, la Cábala nos lleva a traer todo esto a algo lógico, matemático, filosófico, científico, para tratar de entender el universo, la vida, la existencia. No estamos hablando aquí ni de Dios, ni de religión, ni de teología, ni de leyes, ni de nada de esas cosas. Estamos hablando de la misma esencia pura de la vida. Y cuando hablamos de estas cosas, es el nivel más profundo. Las religiones, las teologías, todo eso, bueno, eso son cosas del ser humano. Cábala realmente es cómo entender esas esencias tan elevadas de manera lógica, con matemática, con filosofía, con física. Eso es lo que estamos estudiando en todo este curso y esto es lo que he querido de esta manera transmitirles en la clase de hoy. Esta clase va a tener que verlas 2 y 3 veces, les decía, para poder entender estos conceptos. Si no entienden nada todavía, no se preocupe. Esto toma a veces años para ir entendiendo y una y otra vez repasar los materiales. Todo es poco a poco, con paciencia, para entender profundamente lo que estamos analizando, porque otra vez estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de ciencia, de matemática, de filosofía, de astronomía, de niveles de lógica muy elevados. No es para cualquiera. Por eso es que la cábala en un nivel profundo no es para la persona común. Hay que estudiar, hay que avanzar, hay que tener estudios mucho más elevados para lograr esto que estamos explicando en la clase del día de hoy. Y lo que yo expliqué hoy no es más que una introducción. Esto es todavía mucho más profundo. Nos queda una sola clase para cerrar este curso, hasta donde yo voy a llevar este material, que es la primera parte de este libro. Y será, bueno, la última clase sobre el Tzimtzum. Vamos a, con esto, finalizar 32 clases, les decía, de este curso. Gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones y nos veremos en la próxima clase.